Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? A mí no me ves, estoy al lado de la cámara. Me presento, soy Mario. Ahora sí me acerco. Hola, ¿cómo estás? Hola Mario, ¿cómo estás? Bien, bien, súper. Oye, súper motivado, enérgico. Estamos con harto chiquillo aquí presente. Te hago más o menos Buenísimo, así lo veo. como un mini resumen. Somos una comunidad que está recién naciendo acá al norte de Chile, en Arica. Y hay harta gente que es de diferentes rubros, diferentes ámbitos, algunos estudiantes, algunos ya egresados y que están súper motivados por trabajar, ¿cierto? Y de alguna manera disfrutar de las cualidades que tiene una comunidad más que todo, porque es lo que estamos aprendiendo, que no solamente es un trabajo o un camino individual, que cuando se unen fuerzas, la unión hace la fuerza. Así que más que todo, esa es como una intro para que sepas quiénes somos. Estamos recién, este es nuestro primer meetup, el primer meetup que tenemos acá. Buenísimo, Así que buenísimo. en ese sentido, Nico, estamos súper motivados. Así que estamos esperando a los últimos invitados que se están sirviendo un cafecito, se están viniendo a sentar. ¿Cómo estás Sí, tú? dale, no. ¿Dónde estás en este momento? ¿Se puede saber o no? No hay problema. Bueno, yo ahora estoy en mi casa, ¿verdad? Hoy día ha sido un día bien caluroso acá en Santiago. Nada, hay harta actividades, ¿verdad? En la mañana ahí estuvimos con Cristian probando un streaming, ¿verdad? Bueno, ahí les voy a contar un poquito más acerca de mí. Espero que haya salido todo bien. Así que nada, súper motivado, súper contento. Felicitarlos, ¿verdad?, por esta iniciativa. Veo que hay harta gente, de verdad lo felicito porque es súper importante ir generando comunidades y sobre todo en regiones, ¿verdad? Normalmente casi todos estos eventos se centran en Santiago, ¿verdad? Y la idea sería, lógicamente, ojalá en todas las regiones que estén estas instancias. Así que de verdad lo felicito muchísimo. Gracias, gracias. Oye, de hecho estamos con harta motivación y tenemos harta energía para poder comenzar. Mientras se sientan los últimos chiquillos que están terminando de servirse el cafecito, cuéntanos un poquito sobre ti. ¿Quién es Nicolás? Pues, hay gente obviamente que te contactó y ya te conoce, pero para los chiquillos que están recién aquí comenzando, para que te presentes un poquito. Sí, claro. Bueno, yo soy Nicolás Ávila. Soy desarrollador, ¿verdad? De profesión lógicamente distinta, no lógicamente, pero soy fonoaudiólogo de profesión. Me dedico hace como ya unos 8 años ya profesionalmente a desarrollar. Eh, Nada, terminé de estudiar, ¿verdad? Y dije, bueno, no quiero hacer esto, así que me voy a dedicar a lo otro que quiero hacer, que es la informática. Aprendí cuando estaba en el colegio. Y nada, pues súper contento. Me puse a trabajar en varios negocios y afortunadamente llegué a la clínica alemana, en donde ahora me desempeño como un cargo medio raro que se llama informático clínico, que Ya. básicamente es alguien que es del área de la salud, pero que tiene competencias en informática. Actualmente estoy estudiando nuevamente, estoy haciendo un magíster en informática en salud, que es como más aplicado, ¿verdad?, a lo que a como mi formación. Y nada, súper motivado. Bueno, para los que no saben, yo soy el organizador actual de Angular Chile. Hemos hecho ya 3 meetups, el cuarto lo hemos tenido que postergar porque, bueno, ustedes ya saben Claro, las cosas que claro. están ocurriendo. Pero nada, estamos súper motivados y estamos viendo, ¿verdad?, ahí si es que no se pueden llegar a hacer los eventos en forma presencial. Hoy día particularmente hicimos un piloto de streaming y nos salió súper bien. Así que esperamos que ojalá las siguientes versiones las podamos transmitir por streaming. Qué buena. Esto es más que nada mi background, así que nada, súper contento de que me hayan invitado, ¿verdad? Yo también feliz de poder aportar, así que cuando tengan algún evento me avisan y coordinamos alguna charla. Motivado, motivado. Entonces chicos, veo que ya se sentaron todos ya. No sé si me avisan por interno, no sé si él también trabajó, no hizo una... Me preguntan por interno si es que alcanzaste a hacer quizá alguna mini presentación o si conversamos nomás directamente de tu programa. Sí, no tengo una presentación de Ah, hecho, ya, así que si dale. quieren le comparto mi pantalla. Les Motivado, voy a motivado. compartir inmediatamente. Espérense, voy a apagar acá y voy a compartir mi pantalla. Buena foto, Nicolás.
Esa es la única foto decente que tengo. Oye, se ve ahí la pantalla? Sí, sí, ahí lo estamos viendo. Genial, genial. Entonces les tengo preparada hoy una presentación, ¿ya? Entonces, como ya les dije, organizo Angular Chile, entonces hoy vamos a hablar de Angular, ¿ya? Vamos a hacer una presentación cortita, bien general, ¿verdad? Para los que no estén tan familiarizados con esto, vamos a hablar, ¿verdad?, de Angular, de cuáles son sus características, cómo poder empezar con esto. No vamos a hacer algo muy elaborado, ¿verdad?, sino más bien vamos a revisar cuáles son las características de este framework. Comenzamos, no sé, ¿les parece? Dale, motivo. Estamos buenísimo, buenísimo. Entonces, bueno, ya me presenté, ¿verdad? Soy Nicolás Ávila, así se llama el cargo, y trabajo en Clínica Alemana de Santiago. Soy co-creador y organizador actual de Angular Chile. Ya hemos hecho ya varios meetups, ahí les voy a compartir más información. Angular Chile es una comunidad de software que reúne, ¿verdad?, a los desarrolladores chilenos en torno a Angular. Esto empezó como a finales del 2017, inicios del 2018. Hoy en día ya tenemos varios meetups, así que también estamos súper motivados ahí trabajando con la comunidad de Angular Chile. Quise con Cristian ahí coordinarme para poder enviarle stickers para tenerlo ahora, pero lamentablemente había problemas con el correo y no fue posible. Pero ahora voy a enviarlo con más tiempo para que así en una segunda oportunidad puedan tener stickers de Angular Chile y otras cositas, regalos para enviarles para allá. Vale, se agradece. Ya, bueno, es una comunidad, actualmente posee, ¿verdad?, un código de conducta que lo pueden revisar en esa URL. Partimos, ¿verdad?, como generando artículos, generando contenido en torno a Angular. Levantamos un Medium, ya que acá tienen la URL si es que quieren leer un poco más de artículos al respecto. Lógicamente los dejo invitados por si alguno de ustedes también quisiera escribir algo, ¿verdad? Me escriben por interno y nada, lo publicamos por el Medium de la comunidad. Tenemos un Slack también. Les voy a pasar, bueno, de hecho Cristian ya le pasé las slides de esta presentación, así que para que las tengan, las pueden revisar. Y acá está el vínculo del Slack. Compartimos harto por lo general y nos estamos pasando ahí información por el Slack. Así que si quieren aprender o tienen dudas, ¿verdad?, acá escriben y podemos coordinar algo. Sí, lógicamente también si quieren presentar pueden abrir un issue en este repositorio de la comunidad Angular Chile y acá podemos ir generando instancias, ¿verdad?, para poder conversar. También hay una pauta de ofertas laborales donde también se comparte alguna información y información de meetups anteriores donde pueden sacar las presentaciones, las fotos, ¿verdad?, y alguna estadística de presentación. Bueno, después de contarles, ¿verdad?, eso, súper, es una comunidad de Angular, pero ¿qué diablo de Angular, verdad? No, quizás no todos saben de qué se trata esto. Y básicamente Angular es un framework, ¿ya?, de JavaScript que permite escribir single page applications, ¿ya? Acá la palabra clave es un framework, ¿ya? Yo no voy a entrar, ¿verdad?, en ninguna lucha de tecnologías de JavaScript modernas con React ni Vue, porque a mí me parece fantástico React y me parece fantástico Vue, lo encuentro que son geniales. La única diferencia con Angular es que esto es un framework, o sea, tiene una metodología súper específica para poder trabajar, trabajas con un marco de trabajo para poder construir aplicaciones con JavaScript. Bueno, una de las preguntas que son súper frecuentes, ¿verdad?, es como, ya, súper, está Angular, pero he visto que está Angular 2, Angular 6, Angular 8, Angular JS, entonces, ¿qué aprendo, verdad? ¿De dónde empiezo a digerir esta cosa?
Entonces, más que nada con fines de diferenciarlos, esto nació con un proyecto que es AngularJS. Ahí les voy a mostrar un poco la fecha, ¿verdad? La cronología de este proyecto, que es una forma de trabajar. Y después, el 2016, si no me equivoco, salió Angular, ¿ya? Y acá, si se fijan, puse AngularJS refiriéndose a la versión 1.x de Angular, y desde la versión 2 en adelante nosotros nos referimos a Angular, ¿ya? Entonces, cuando ustedes vean, ¿verdad?, entre AngularJS y Angular, se refiere básicamente a esto. Son dos proyectos totalmente distintos, ¿ya? Utilizan convenciones un poco distintas, pero en realidad se pueden lograr las mismas cosas. Ahora, un poquito de la mano, ¿verdad? De por qué está esto que es Angular 2, Angular 4, Angular 5, etcétera, hace relación con algo que se llama versionamiento semántico. No sé si usted alguna vez ha notado que algunos software, ¿verdad?, en las versiones tienen estos números, ¿verdad?, con estos puntitos, ¿ya? Estos números tienen su porqué, ¿ya? Y tienen su explicación. El numerito de atrás ya se llama patch y hace referencia a cuando nosotros estamos sacando versiones nuevas de un software y queremos arreglar un bug, ¿verdad? O tenemos algo que queremos arreglar en forma rápida y vamos aumentando este número que está al final. El número del medio se llama minor, ¿ya? Y hace referencia a cuando nosotros agregamos nuevas características a un software, pero que no lo rompen en su totalidad, ¿ya? Por ejemplo, no sé, pues estamos agregando un modal nuevo, ¿verdad?, a un software, por decir algo. Finalmente, el primer número, que se llama major, hace referencia a un cambio mayor de versión, que puede o no romper, ¿verdad?, tener algo que se llaman breaking change, ya que pueden o no romper cosas. Entonces, por eso, ¿verdad?, existe esto que se llama Angular 2, Angular 4, Angular 5, etc. Les quería mostrar un poco esta línea de tiempo, ¿verdad?, de cuáles son todas las versiones que actualmente viven, todos los releases, ¿verdad?, de Angular. Esto partió en octubre del 2010 con AngularJS. Es un framework que tuvo harta popularidad, ¿verdad? Hoy en día se está utilizando y se sigue utilizando en hartas instituciones, ¿ya? Y en septiembre del 2016 sale esto que se llama Angular 2. Y ya la forma de trabajo con este framework cambia un poquito, ¿ya? Después empezaron a salir otras versiones como la 4, la 5, y hoy en día ya estamos muy prontos a tener un release estable de Angular 9. Ahora Angular 9 está como release candidate. Actualmente el estable, ¿verdad?, es este que es Angular 8, que salió el 28 de mayo del 2019. Ya, entonces más o menos estos son todos los releases que tenemos de Angular. Ahora, ¿qué es importante cuando nosotros estamos trabajando con Angular? Es que estamos trabajando con algo que se llama TypeScript. Entonces, ustedes me dirán, bueno, entonces ahora más encima tengo que aprender un framework y tengo que aprender un lenguaje nuevo. No, la verdad que TypeScript no es eso. TypeScript es es algo sobre JavaScript, sobre el lenguaje de JavaScript, que me permite de cierta manera aumentar las características de JavaScript. Fue creado por Microsoft, no me acuerdo bien cuál es el año de creación, pero es un proyecto que ha tenido harta popularidad. De hecho, son los dos proyectos como de JavaScript open source que han sacado Microsoft más populares, han sido TypeScript y VS Code, que es un editor de código que es muy bueno. Ya, entonces está esto que es TypeScript. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, TypeScript hace esto que es un proceso que se llama transpilación, ¿ya? Existen otros transpiladores, ¿ya? Pero TypeScript lo que hace básicamente es tomar una sintaxis en forma A y la va a pasar a una sintaxis de forma B. La transpilación es distinto a la compilación, ¿verdad? Por ejemplo, no sé si nosotros estamos trabajando, ¿verdad?, con otro lenguaje compilado, un C, por ejemplo, ¿ya? Nosotros que escribimos nuestro código de fuente, pasamos nuestro código por un compilador
para finalmente convertir ese código a instrucciones que nuestro procesador pueda reconocer. Un transpilador me va a pasar de una sintaxis en particular, ya, por ejemplo, imagínense hablar en inglés y me lo va a pasar a español. Eso quiere decir. Pero básicamente el output de un transpilador va a ser código de fuente, que ahí yo veré qué hago con ese código de fuente. Normalmente son para lenguajes interpretados como JavaScript. Genial, entonces hemos hablado harto, ¿verdad?, de este background de Angular, pero ¿qué necesito para empezar? ¿Verdad? ¿De dónde me empiezo a comer esto? Bueno, las herramientas que se requieren, la verdad, son unas que son bastante sencillas. Lo primero es que necesitamos tener instalado Node, ¿ya? Para los que no sepan muy bien qué es lo que es Node, Node es un entorno de ejecución de JavaScript, pero por el lado del servidor, ¿ya? Entonces, cuando nosotros trabajamos con JavaScript, normalmente vamos a trabajar por el lado del cliente, es decir, por el lado del navegador. Pero Node, que es un proyecto que viene también hace hartos años atrás, ¿ya? Permite ejecutar código de JavaScript, ¿verdad? Pero por el lado del servidor. Es un ambiente de ejecución del lenguaje. Ahora, no vamos a utilizar Node propiamente tal para poder generar una aplicación con Angular, sino más bien vamos a utilizar las herramientas que provee Node para poder trabajar con Angular. Y la herramienta que trae Node al instalar Node es un administrador de paquetes que se llama NPM. ¿Ya? Entonces, si yo instalo Node, voy a tener también disponible una herramienta que se llama NPM. Entonces voy a instalar quizás la última versión estable de Node, ¿verdad? Voy a tener esta herramienta, que es una herramienta de línea de comando para poder ejecutar ciertas cosas, y voy a necesitar instalar una herramienta que me va a permitir generar y administrar mi proyecto en Angular. Y esa herramienta se llama Angular CLI, ¿ya? Entonces, en nuestra terminal, que puede ser una terminal Unix, ¿verdad? O en una terminal de Windows, después de tener instalado Node en nuestro computador, ejecutamos npm install. Este flag que está acá, que es -g, indica que esta herramienta se va a instalar en forma global, ¿ya? Y acá ponemos @Angular CLI y nos va a instalar el Angular CLI. Ahora, esta herramienta que va a quedar disponible ya en su terminal, que es el Angular CLI, como dice acá, es una herramienta que permite manejar la creación de los proyectos, sus elementos, configuración y building. Es decir, me permite trabajar con un proyecto en Angular. Desde la creación, desde la generación de nuevos componentes dentro de esta aplicación, e incluso hacer build de la aplicación. Ahí nos vamos quizá a detener un poquito después en eso. Acá nuevamente está el comando para poder instalar esta herramienta, que es npm install -g @Angular CLI. No sé si hasta el momento, chicos, hay alguna duda. ¿Todo bien por allá? Sí, igual los chicos están anotando, así que al final lo más seguro es que va a salir algunos consultadores. Ya, buenísimo, buenísimo. Entonces, continuamos. Bueno, para no quedarse solamente con teoría, ¿verdad? Vamos a ver cómo poder trabajar con esto. Entonces yo acá les tengo... ¿Se ve lo suficientemente grande ahí si yo escribo? Así como, hola. ¿Se ve bien? Sí, se lee bien, se lee bien. Ya, genial. Entonces acá estoy en una carpeta, ¿verdad? En mi computador, y voy a generar un nuevo proyecto Angular. Para eso yo les dije que tenía que instalar npm install -g Angular CLI, ¿verdad? Yo ya lo tengo instalado, por lo tanto voy a tener disponible un comando en forma global que se llama ng. Y acá está todas las cosas que hace ng. Pero antes voy a cambiar mi versión de Node. Tengo un administrador de versiones de Node. Use esta versión, porque acá tengo instalado Angular 8. Sí, bien. Entonces este es el Angular CLI. Tengo la versión 8 instalada. Esta es la versión de Node que tengo activa y otros paquetes, por así decirlo. Entonces, si yo escribo ng
voy a tener acá disponible todos los comandos que tiene este Angular CLI. Lo que yo quiero hacer ahora con este Angular CLI es poder crear un nuevo proyecto de Angular. Entonces, para eso, voy a ejecutar ng new. Le vamos a poner meetup Arica. Ya, ng new meetup Arica. ¿Qué es lo que hace esto? Va a empezar. Acá lo que está haciendo me está diciendo qué sistema, ¿verdad? O qué vas a utilizar CSS o vas a utilizar un preprocesador CSS. Ahí vamos a ver bien qué es eso. Vamos a utilizar CSS. Esto me crea toda la estructura de archivos necesaria para poder trabajar con Angular, ¿ya? Y lo que hace después al final es empezar a instalar dependencias. Ya cuando nosotros trabajamos con proyectos generados con Node, se van a generar archivos que se llaman package.json, que son archivos como manifest, ¿ya? Y estos archivos manifest me permiten indicar ciertas definiciones que va a tener un proyecto, en el sentido de cuál es el nombre, cuál, por ejemplo, son las dependencias, es decir, cuáles son los módulos que necesita esta aplicación, cuáles son las dependencias de desarrollo, etc. Bueno, esto ya terminó y me generó una carpeta que se llama meetup Arica, ¿ya? Entonces, esto lo vamos a abrir con VS Code y vamos a ver qué es lo que ha pasado. ¿Ven bien acá el editor que tengo? ¿Sí? Sí. Perfecto. Vamos a agrandar. Ahí se le ve. Genial. Entonces vamos a agrandar un poquito, ¿verdad? Para ver qué es lo que ha generado. Genera una serie de archivos que, la verdad, en honor al tiempo, lógicamente no vamos a revisar todo, ¿ya? Los más importantes, por ejemplo, son este que está acá, que es el package.json, que es lo que le acabo de mencionar, el angular.json, que permite indicar ciertas configuraciones respecto a este proyecto de Angular. Pruebas de end-to-end, que básicamente son pruebas como automatizadas que haría un usuario. Las dependencias de esta aplicación, que es Node Modules, generalmente esto es una carpeta que tiene muchos módulos instalados, ¿ya? No es que su aplicación vaya a pesar 300 megas, ¿verdad? Sino más bien que el código de fuente necesario para poder generar un proyecto con Angular normalmente va a ser bien pesadito. Respecto a eso, lógicamente siempre es una buena práctica ignorar esto en el versionamiento, porque si ustedes lo llegan a agregar al versionamiento de Node Modules es un pecado capital, ¿ya? Entonces van a tener acá el gitignore, ¿verdad? Que va a indicar cuáles son todas las carpetas y todos los archivos que se van a ignorar, y uno de ellos son las dependencias, ¿ya? Entonces esto nunca lo saquen porque si no se van a enojar mucho con ustedes. Bueno, tenemos la carpeta src y acá se generan una serie de cosas. Un index.html que básicamente va a ser la página web que me va a renderizar, ¿verdad? Mi aplicación. Acá le podemos poner Angular Arica Rules. Ya ese va a ser Meetup Arica Rules, para dejarle un title bonito. Esto va a generar una serie de carpetas, archivos de environment que me van a permitir definir variables de entorno. Yo puedo generar builds de esta aplicación para desarrollo, puedo incluso generar nuevos ambientes, por ejemplo, certificación, staging, qué sé yo, o derechamente builds de producción. Assets, ¿verdad? Acá yo podría guardar todas las imágenes, iconos, videos, ¿verdad? Que puede tener mi aplicación. Y una carpeta que se llama app, que es un componente raíz que va a ser el encargado de generar una estructura jerárquica de componentes. Ya vamos a revisar un poquito eso. Pero básicamente esta es como la estructura que nos vamos a enfrentar cuando nosotros generamos un proyecto con Angular CLI, ¿ya? Genial. Acá les dejé una slide de ayuda a memoria con ng-new, ¿verdad? Para poder generar un nuevo proyecto, y con otros comandos que me permiten generar otros elementos dentro de mi proyecto. Estos son los componentes, los módulos, los service. Acá voy a tener que subirle un
un typo que tengo acá que es service, acá con C, ¿ya? Pero vamos a analizar un poquito ahora qué cosas hay en Angular, ¿verdad? En Angular nosotros vamos a lidiar con estas cosas que están acá. Vamos a lidiar con módulos, con componentes, con directivas, pipes y service, ¿ya? Antes de mostrarles qué son estas cosas, ¿verdad? Tomemos nuestro proyecto que acabamos de generar acá y veamos cómo se ve en un navegador. Entonces acá tengo un terminal, ¿ya? Vamos a activar acá la versión de Node que necesito. Voy a configurar bien esta, así que le vamos a añadir medios. Genial, ahí lo tengo. Entonces, para yo poder empezar a desarrollar con esto, necesito verlo lógicamente en mi navegador. Entonces, para eso voy a escribir ng serve. Le doy enter. Y lo que va a hacer esto es tomar todo el código de fuente, ¿verdad? Va a empezar a construir una aplicación y me va a levantar un servidor de pruebas, dice acá, en localhost en el puerto 4200. Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre acá. Si yo pongo localhost 4200, dice acá, bienvenido al meetup de Arica, ¿verdad? Y una serie de cosas. Esto que genera acá es algo que genera por defecto, ¿ya? No es algo que yo haya escrito, sino más bien cuando yo escribo ng-new, el nombre del proyecto, me va a generar esto que está acá. Yo podría modificar el contenido que está ahí, accediendo al HTML, poner bienvenidos a algo, voy a guardar este cambio que tengo acá pendiente, y si se fijan esto tiene como un hot reload, es decir, cuando yo guarde, inmediatamente los cambios se van a reflejar en el navegador, ¿ya? Entonces es súper rápido, ¿verdad?, ir construyendo una aplicación con Angular de esta manera. Bien, bueno, luego de mostrarles esto, ahora sí me gustaría hablar un poquito más de qué son los módulos, los componentes, las directivas, pipes y service. Básicamente, acá no están todos los elementos, ¿verdad?, del framework, pero son como los más importantes, ¿ya? Entonces vamos a ir analizando cada uno de ellos. Los módulos en Angular son, por así decirlo, el elemento principal, ¿ya? Me permiten a mí generar, por así decirlo, relaciones, ¿verdad?, con otros módulos. Los módulos, a su vez, pueden tener componentes de los cuales dependan, servicios, etcétera, y otras cosas. Se los voy a mostrar acá en la aplicación, que cuando yo genero una aplicación nueva, se me va a generar esto que se llama app module, ¿ya? Vamos a revisar cuál es la estructura de un módulo. Normalmente, siempre en un módulo, primero vamos a tener los imports, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Vamos a necesitar importar algunos módulos y dependencias, ¿verdad?, que se instalan a nivel del proyecto para poder utilizarlo. Esto tiene una clase, ya que se exporta, ya que es una clase que viene vacía. Pero lo importante viene acá, ¿ya? Con este arroba que dice ng-module. Acá lo tengo colapsado para fomentar la legibilidad. Pero esto es súper importante porque en Angular vamos a tener hartos de estos arroba algo, ng-module, ng-component, qué sé yo, ¿ya? Y Angular funciona mucho con los decoradores, ¿ya? Los decoradores en JavaScript y en realidad existen en otros lenguajes, creo que existen en Python también, me permiten de cierta manera aumentar las capacidades de una clase o de una función u otros elementos. Los decoradores acá en Angular a mí me permiten definir ciertos tipos, por ejemplo, decir que esta clase que está acá, que se llama app-module, va a ser un módulo, ¿ya? Y me permite definir ciertas cosas. Un módulo va a tener las declaraciones, imports, providers y bootstrap. Bootstrap dice cuál es el componente inicial que se va a utilizar para poder mostrar la aplicación, que es este, que se llama app component. Los providers, acá yo puedo poner service, que ya les voy a decir que son los service,
Imports quiere decir que cuáles son otros módulos que yo voy a necesitar agregar para que esta aplicación funcione, y las declaraciones son aquellos componentes que yo de cierta manera quiero renderear, ¿ya? Entonces acá esta es la estructura de un módulo. Entonces, como dice acá, tenemos los declarations, imports, providers y bootstrap. Los componentes finalmente vamos a trabajar harto con esto. ¿Y por qué quise ponerle esta slide? Porque esta slide indica algo que es, por así decirlo, estructural de Angular. Que Angular construye aplicaciones con un árbol jerárquico de componentes. Siempre vamos a tener un componente raíz, que es el app, ¿ya? Del cual van a depender otros componentes que nosotros vayamos generando, ¿ya? Podemos ir generando componentes nuevos utilizando la herramienta Angular CLI, ¿verdad? Con ng-generate component y el nombre del componente. Ahí vamos a generar un componente para que vean cómo se hace. Ya, pero esta relación es súper importante, que vamos a tener relaciones jerárquicas de componentes. Y si nosotros revisamos qué tiene un componente básicamente se define como una clase más un template. Esto puede tener CSS y también puede tener archivos de spec, ya que son archivos que me van a permitir realizar test unitarios sobre los componentes. Como les dije inicialmente, Angular es un framework, ya tiene una estructura para poder trabajar y también tiene herramientas que me permiten a mí trabajar con todo. Tiene una herramienta para hacer pruebas end-to-end que se llama Protractor, y Karma, que es un test runner con Jasmine que me permite ejecutar test unitarios, ¿ya? Si les soy súper sincero, yo no soy muy perito en test unitarios, recién me estoy metiendo en el tema de testing, era una deuda técnica que tenía ahí pendiente, pero estamos aprendiendo ya de a poquito las buenas prácticas. Ya, entonces, para ver esto, cómo es, tenemos acá el archivo de componentes. Y si se fijan en una estructura bien similar, ya tenemos acá los imports, un decorador que me dice, mira, esto es un componente, y una clase que puede tener atributos y métodos, ¿ya? Acá en el decorador de componente tenemos un selector que me va a decir cuál es la etiqueta HTML que se disponibiliza a nivel de la aplicación para yo poder utilizar este componente y renderearlo. Si vamos al index.html, fíjense que acá hay una etiqueta que se llama app-root. Y si ustedes revisan la especificación de HTML, no van a encontrar ninguna etiqueta que se llame app-root. Pero acá, como nosotros estamos diciendo, mira, vamos a disponibilizar algo que se llame app-root, lo que va a hacer el framework es tomar esto y va a decir, acá donde dice app-root, yo tengo que agregar un componente con todas sus características, con todos sus métodos, con todo el CSS, ¿verdad? Para poder mostrarlo. ¿Ya? Esa es la forma en cómo funciona. Podemos tener una URL de template, podemos tener template inline, o sea, como escribir el HTML acá adentro, lo que a mí no me gusta mucho, y a mí siempre me gusta separar todas las cosas por archivo, y por defecto Angular les genera componentes separados por archivo, ¿ya? El HTML asociado a este componente se llama app-component.html. Por lo tanto, todo lo que yo modifique acá, que es el template de mi componente, ya se va a ver reflejado. Si yo pongo acá lorem ipsum, ya, fijan, acá va a decir lorem ipsum, ya. Tenemos el componente y las hojas de estilo asociadas a un componente, ya que acá es el CSS. Por lo tanto, si, no sé, yo acá el H1, ¿verdad? Le digo, mira, ten un background rojo y el font size que sea de 42 píxeles, te va a mostrar ahí. Bien. Bueno, esto es la clase, ya que lo acabamos de ver acá en el app.component.ts, que es esta clase que está acá. Tenemos el template, que es el HTML, tenemos la hoja de estilo,
y el archivo de specs que me permiten definir test unitarios. Por defecto se generan siempre estos test unitarios, no vamos a hablar de test ahora, pero básicamente estos test unitarios me permiten a mí definir ciertos escenarios, ¿ya? Para poder probar. Por ejemplo, debe crear la aplicación, debe tener el título, mi tab Arica, debe tener el tag H1 y yo puedo generar otros test e ir probando, ¿ya? No nos vamos a detener mucho en esto. Bien, tenemos los componentes, tenemos las directivas y los pipes, ¿ya? Las directivas a mí me permiten modificar el contenido que se pueda renderear en un template, ¿ya? Tenemos directivas que son estructurales y algunas directivas que son de atributos. Las estructurales a mí me permiten poder modificar la estructura, como bien dice, ¿verdad?, de mi template. Por ejemplo, yo puedo decir lo siguiente. Este H2, que ahora lo vamos a cambiar a H1, vamos a decir, lo vamos a mostrar en GIF si se cumple cierta condición. Si, por ejemplo, una variable que yo defina que se llame visible sea igual a true. Lo vamos a dejar más verboso, sea igual a true, ¿ya? Ahora, ¿de dónde sale esta variable? Que es visible. Bueno, es una variable que debiésemos definir acá. Entonces vamos a definir una variable pública que se llame visible, que sea true. Vamos a guardar estos dos archivos. Entonces vamos a ver qué pasa. Acá está el lorem ipsum, ya que se está mostrando, pero fíjense si yo cambio esto a false. Ya nos está mostrando el lorem ipsum. Y es más, si yo inspecciono el DOM, me voy a encontrar que no existe este H1. No existe, solamente hay un comentario, ¿ya? Y eso es algo súper importante del framework, que es súper inteligente respecto a qué elementos tiene que renderear en el DOM. Cuando nosotros estamos trabajando con aplicaciones web, para los que no están muy familiarizados, manipular el DOM es súper costoso, y Angular, costoso en cuanto a recursos. Y Angular tiene métodos súper eficientes para un elemento que no tiene que ir en el DOM, definitivamente lo elimina. No es que lo esconda, ¿verdad?, con alguna regla de visibilidad CSS, sino que lo elimina, ¿ya? Entonces, si esto puede ser true, me va a mostrar ahí este H1 que está ahí. Bien. Tenemos algunas, las directivas de atributo, bueno, básicamente son cosas como estas. Yo podría tener un componente, por ejemplo, y tener un atributo personalizado con un valor personalizado. Ya estas son las directivas de atributos. No vamos a andar mucho quizá en esas ahora. Tenemos los pipes que nos permiten transformar información. Por ejemplo, imagínense que yo acá, o sea, tuviese una variable que se llame fecha, ya que esa variable debe venir acá, fecha, new date, ya. Y con un pipe yo podría transformarlo. No me acuerdo ahora muy bien cuál es el date transform o format, no me acuerdo, pero imagínense que ese objeto de fecha yo lo podría transformar a algo que sea legible. Y puedo agregar estos pipes, esta información que me va a permitir realizar esas operaciones, ¿ya? Esas son las directivas y los pipes. Los services son algo bien entretenido porque me permiten a mí encapsular lógica que voy a reutilizar comúnmente en mis componentes. ¿Ya? Por ejemplo, si yo necesito realizar una comunicación con una API, ¿ya? Angular viene con toda una estructura que me permite realizar comunicación mediante HTTP.
¿ya? Con algo que se llama HTTP Client, ¿ya? Pero es muy mala práctica dejar las llamadas a las API en los componentes, por lo tanto lo dejamos en otro archivo especializado que se llama service. Y los service a mí me permiten, por ejemplo, encapsular métodos que yo puedo llamar desde varios componentes. Claro, acá por eso les puse ideal para comunicaciones con la API, ¿ya? Cuando ustedes generan un nuevo proyecto de Angular, no van a tener service creados por defecto. Yo les mencioné adelante que existe un comando que se llama ng-generate, que me permite generar nuevas cosas de Angular. Y me dice, mira, tú tienes para generar todas estas cosas, tienes para generar clases, componentes, directivas, words. Si se fijan, hay hartas cosas en el framework. Y lógicamente, pues, en función al tiempo, no las vamos a poder ver todas, ¿ya? Pero, por ejemplo, si yo quisiera generar un service, ¿ya? ng-generate service, API. Voy a generar un service que se llame API, ¿ya? Dentro de la carpeta, perdón, vamos a, ahí sí, dentro de la carpeta app se me generó este archivo que se llama API Service y el spec, ¿verdad? Que son los test unitarios para este service. Entonces yo acá podría, por ejemplo, agregar un método que me permita realizar comunicación con una API. Entonces, ¿cómo yo podría agregar este servicio en mi componente? Tendría que hacer algo como esto. Voy a importar API Service desde API Service, ¿ya? Y ahí yo podría, por ejemplo, utilizarlo, ¿ya? Pero para poder utilizarlo tendría que hacer algo como esto. Es decir, public API de tipo API Service, ¿ya? ¿Qué es lo que acabo de hacer acá? Acá salieron unas cosas, ¿verdad? Bien raras, pero vamos a ir viéndolas por partes. Y esto ya como lo último que nos estaría quedando. Estoy importando este servicio, ya que, como yo les dije, es algo que yo estoy generando que me va a permitir encapsular cosas que yo voy a poder reutilizar en varios componentes. Acá solamente tengo un componente, pero yo podría tener 50 componentes, 20 componentes, etc., ¿ya? Para poder utilizar service y otras cosas, Angular tiene un mecanismo que se llama inyección de dependencia, ¿ya? La inyección de dependencia es un mecanismo del framework, en realidad es más que del framework, es un patrón de diseño de software, que básicamente a mí me permite decir, mira, yo voy a utilizar una instancia única de una clase en particular, y Angular tiene mecanismos de inyección de dependencia súper eficiente, ¿ya? Ese patrón es el singleton, ¿verdad? Que es lo que se conoce como singleton, que es cuando yo solamente en una instancia de ejecución de una aplicación tengo solamente una instancia de una clase funcionando y no creo varias instancias de esa clase. ¿Cómo yo hago inyección de dependencia en Angular? Digo, mira, voy a dar un nombre de una variable, que yo acá esto le puedo poner Pepito, ¿verdad? Le voy a dar cuál es la visibilidad, si va a ser pública, privada, estática, etc. Ya con TypeScript nosotros podemos trabajar con público, privado, etc. ¿Ya? Y yo defino un tipo. Estoy diciendo que esta variable, que es Pepito, va a ser de tipo API Service. Por lo tanto, todos los atributos y métodos que yo defina en este servicio los voy a tener disponibles en la variable Pepito. Entonces yo puedo decir public saluda, y esto me hago un console log, hola a todos en Arica, ¿ya? Y yo después puedo decir, acá no sé, en el constructor, this, porque quiero acceder a un atributo dentro de la clase, this Pepito, y acá tengo disponible este método. Entonces, si yo ejecuto la aplicación, ¿verdad? Me permitiría utilizar este método dentro del service. Acá me está alegando el linter, ¿verdad? Que dice que no utilice quotes dobles, sino quotes simples. Ya, entonces eso es más o menos. Bien, antes de terminar, me gustaría mostrarles algo, ¿ya? Que en GitHub.
en mi GitHub personal tengo hartos proyectos con Angular y hartos tutoriales. Ya, repositorio. Vamos a ver acá. Ya. De estos hay muchos, ya que son repositorios que están vinculados a ciertos a medium.com, Angular Chile, a ciertos posts en Medium, ya que tenemos acá, por ejemplo, subir archivos a Firebase Cloud Storage con Angular 7, aplicaciones multilenguaje, hablemos de callbacks, arquitectura del framework, etc. Ya acá ustedes, si se meten al Medium, van a poder revisar toda esta información. Y normalmente la gran mayoría de estos artículos tiene relacionado a un repositorio en donde ustedes van a poder revisar, ¿verdad?, cómo se están construyendo estas aplicaciones y van a poder, lógicamente, ahí ir viendo cómo funciona. Y bueno, chicos, eso era lo que les quería mostrar, ¿ya? Lógicamente, espero que les haya gustado y dejemos ahora un espacio para las dudas, ¿verdad?, que pueden haber salido. Entiendo que, lógicamente, es harta información, ¿verdad?, pero traté de ser lo más conciso para ojalá abordar la mayor cantidad de contenido. Sí, ¿no? Súper motivado, Nicolás. Un aplauso para Nicolás, chicos. Vamos a hacer el espacio ahora a las consultas, dudas que puedan haber. Hay alguien que levante la mano para consultarle ahí a Nicolás algunas cosillas frente a lo que nos comentó. Igual entendemos que Nicolás nos mostró la puntita del iceberg, así que obviamente no vamos a entrar en detalle, pero sí, por ejemplo, algunos de ustedes que tengan alguna duda sobre el framework, sobre cómo empezar, o que algunos de ustedes ya hayan trabajado con Angular y que quieran preguntar alguna cosilla. Por aquí, por acá, por aquí ya. ¿Sí? ¿Sí? A ver, por aquí. Hola, mi nombre es Álvaro Morales, desarrollador. Hola, Álvaro. Me gustaría decirles que si quieren partir con Angular es bonito, pero acostúmbrense a estudiar mucho sobre lo que están leyendo y a ser constantes en el no parar de estudiar, porque esto va cambiando y cada vez que hay una modificación en los repositorios y las dependencias, también eso significa cambios en la implementación y modificaciones en lo que estamos haciendo en la aplicación. Entonces eso va a significar básicamente leer, estudiar mucho y leer qué pasa con las versiones nuevas. Vieron recién la cantidad de versiones que partieron desde AngularJS hasta Angular 9, que va a ser el release ahora poco, y es bonito trabajar con ese tipo de assign, pero Estudie. Sí, a mí se me cruza una duda frente a justamente lo que está conversando, en cuanto al tema del versionado. Si yo, por ejemplo, elijo trabajar con Angular 7 o Angular 8, Claro. si llega Angular 9 o más Angular 10, ¿quedo muy desfasado? ¿Quedo muy desfasado si estoy trabajando un 8 o un 7? Claro, mira, esa es una muy buena pregunta, ¿ya? Porque hablando como a grandes rasgos, desde Angular 2 en adelante no vas a tener mayores diferencias respecto como a la estructura macro del framework, en el sentido de que desde Angular 2 en adelante todo utiliza TypeScript, ¿ya? El uso de los decoradores, el uso de los atributos, funciones, etcétera, va a ser también igual. Pero hay ciertas cosas que van cambiando. Angular, como les dije, es un framework y utiliza hartas dependencias. Una de las dependencias, por ejemplo, importantes que utiliza es algo que se llama ReactiveX, RxJS, que me permite utilizar un patrón que se llama programación reactiva, ¿ya? Eso es todo un tema para hablar, que está quizá un poquito fuera del scope ahora, pero por ejemplo, desde una versión particular de Angular, que ya no me acuerdo cuál fue, creo que fue la 5 o la 6, no me acuerdo, cambiaron la versión de RxJS. Entonces, por ejemplo, si ustedes están trabajando en Angular 4 y después quieren trabajar con Angular 8, van a notar que hay cierta incompatibilidad con el llamado de los imports, ¿verdad? Que quizás no son los mismos, ¿ya? Entonces, cosas como esas se pueden ir encontrando, pero que son importantes de saber, ¿ya? Pero
a grosso modo no es tan terrible, pero sí hay muchas dependencias, como decía el compañero, que van cambiando y que es necesario ir viendo y sobre todo estudiando. Y quisiera ahí aumentar incluso un poquito más lo que decía ahí el compañero, que es la importancia, ¿verdad?, de estudiar, porque esto es un framework, ¿verdad? Y si se fijan, estamos utilizando un superset del lenguaje que es de JavaScript, pero es súper importante entender por qué ocurren las cosas, ¿ya? O sea, estudien JavaScript, sepan cuáles son las características que están hoy en el lenguaje, estudien, ¿verdad?, cómo, por ejemplo, funciona un motor de JavaScript, cómo cuando llega el código al navegador, por ejemplo, ya cómo se interpreta el código, qué pasos van ocurriendo, porque eso es súper importante también de saber. A veces nos vamos a encontrar con algunos problemas, ¿verdad? Oye, ¿por qué esta cuestión no está respondiendo como yo quiero? Bueno, pues es porque a veces quizás se nos olvida estudiar un poquito las bases. Recordemos, por ejemplo, que Angular es un lenguaje que es naturalmente asíncrono, es de hilo único. Hay otras cosas ahí que son para orientarse, y quizás para cuando hagan la segunda versión ahí podríamos hablar de motores de JavaScript. Pero son cosas que son importantes, que es estudiar, ¿verdad? Entonces, conocer bien las herramientas, conocer bien los lenguajes que están trabajando, para así sacarle el mayor provecho a estas herramientas que están súper, hiper bien pensadas. Nicolás, ¿y el resto? ¿Alguna duda que quede por aquí que podamos aprovechar? ¿Sí? Bueno, aquí Cristian, preséntate. No, Cristian ya habla con nosotros ya. Hola Nicolás, primero agradecerte por estar con nosotros. Vale, gracias. Yo fui el que le contacté por si acaso. Sí, vale, Cristian. No, sí, te caché por la imagen. Vale. Primero un poco relacionado con lo de las versiones. No sé si me equivoco, a lo mejor me puedes corregir. Yo creo de que Angular igual va haciendo el cambio no bruscamente, sino de a poco, y a la vez mediante las versiones te va avisando. Por ejemplo, de una versión a la otra ellos dicen estamos deprecando este módulo, así que preocúpate en la siguiente de cambiarlo, porque lo más probable es de que ya no sea compatible. Por ejemplo, con lo que sucedió con el módulo del HTTP, o cuando introdujeron lo que es programación reactiva, porque creo que en un comienzo, si no me equivoco, no existía, no se trabajaban las peticiones con lo que son las promesas. No estoy muy seguro, pero por ahí yo creo que va eso, ¿no? Claro, es súper importante tener en consideración esas cosas, y como tú bien dices, claro, por ejemplo, otro de los cambios, ¿verdad?, fue el cliente HTTP, que cambió, ¿verdad? Y cambia la forma de importarlo, cambia la forma en cómo funciona un poquito. Entonces, por ejemplo, si están trabajando con una versión muy antigua de Angular, con Angular 2, y después ven una con Angular 9, se van a encontrar con algunas cosas, ¿verdad?, que ahí no van funcionando. Es importante, por ejemplo, quizá ir revisando el blog de Angular, blog.angular.io. Ahí van avisando de qué cosas van agregando, qué características nuevas van sacando, qué cosas van deprecando, ¿verdad? Y es importante ahí ir estando atento a eso. Yo, así ¿cómo lo hago yo? Yo utilizo harto Twitter y sigo como a los desarrolladores que están involucrados en el proyecto. No sé, sigo al Mirko Genchev, ¿verdad?, que está involucrado en el proyecto Angular. Sigo al Dan Amabrov, que está involucrado con React. Entonces, ahí me voy como dando cuenta, mira, están sacando como tal cuestión. Cuando salieron, por ejemplo, los hooks en React, ¿cachai? Ahí el Dan Amabrov hablando de hooks, o el mismo Mirko Genchev cuando están sacando quizás como la última versión de Angular, hablando de otras cosas. Así que nada. Siempre es bueno ir estudiando. Oye, Nicolás, no sé si alguien más tiene dudas, pero yo al menos sí tengo una última duda. Para mí, al menos la mía es desde las últimas que tengo, porque la verdad es que yo, de ser sincero, yo, Angular, antes de tu presentación, para mí, era una librería JS. Yo no, en serio, yo lo reconozco. Pensaba que era algo más sencillo. Sí, no, es que lo que pasa es que pensaba que era, me quedé en el Angular JS, entonces en ese sentido pensaba que era solo, pero ahora me doy cuenta que, bueno, después de lo que nos mostraste, ese poquito espacio de código, ya me doy cuenta que realmente corresponde que lo llamen como un framework en sí. Y diciendo eso, la duda mía es, Angular no tiene mucha facilidad de unirse a otro framework
¿Es bueno pensar en ello o debería dedicarme directo? Porque yo trabajo mucho con Python, llevo más de 8 años trabajando con Python, más de 5 años trabajando con Django, y estaba buscando, yo trabajo JavaScript puritano, yo creo que hay muchos que hemos trabajado como JavaScript puritano, y cuando empezó la efervescencia de todos estos frameworks frontend y de todo lo que nombraste tú, ¿cierto? De React, Angular, Vue, ¿cierto? Y un sinfín de herramientas más. Me dije a mí mismo si realmente tenía que entrar a estudiar alguno de esos, me encontraba que era bueno, pero la pregunta es, si Angular es un framework tan completo que controla, al parecer, desde un principio, ¿es bueno pensar en sumarlo con otro framework o debiera yo de no pensar en decir, oye, ¿sabes qué? Trabajar con Angular y Django quizá no es correcto? Cosas O sea, sí, siempre y cuando, ¿verdad?, no sean monolitos, ¿verdad? En el sentido, un monolito entendiéndolo cuando tú tienes tu aplicación de Django, ¿verdad? Y aparte tú tienes todo el render engine metido también en Django. Quizás una API en Django y tu proyecto frontend, ¿verdad?, separado en Angular. Hay otros frameworks que quizás tienen como una iteración un poquito más amigable. Por ejemplo, Laravel con Vue, ¿verdad? Laravel es un framework PHP. Vue es un framework Jest, pero que tienen quizás otra forma de trabajar y ahí sería un poquito más interesante. Si te pudiste dar cuenta, quizás con Angular, todo el boilerplate, ¿verdad?, que se necesita, como toda la estructura de archivos es como súper compleja, entonces yo lo veía un poco difícil dejarlo como un monolito. Entonces, en ese sentido, quizás separar un poco las aplicaciones, ¿verdad?, tenerlo, no sé, en repositorios distintos y perfectamente podrían conversar los dos. Buena, Nico. ¿Queda uno? Oye, volviendo un poco a lo de las versiones, si no me equivoco, igual el equipo de Angular como que siempre va tratando de que la migración de una versión a otra sea más fácil, por ejemplo, mediante la misma CLI, si no me equivoco, ¿no? Creo que hay un comando, el update. Claro. Claro, existe este comando que es ngupdate, ¿verdad? Que permite actualizar las versiones como de las dependencias de una forma un poco más sencilla. Ahora, el ngupdate es mejor utilizarlo cuando están más cercanas las versiones de Angular que tú quieres actualizar. Por ejemplo, de la versión 7 a la versión 8. Pero si tú quieres hacer un salto de la versión 4 a la versión 8, es como pegarse un tiro. entonces sí, si bien es cierto, existen estas herramientas que facilitan un poquito el proceso, pero no son tan mágicas, ¿ya? O sea, igual hay, a veces van a tener como problemas con las dependencias y lo van a tener que resolver ustedes a mano, pero como les decía antes, en estricto rigor, la estructura, ¿verdad?, es comparten esta forma con TypeScript, ¿verdad?, con clases, ¿verdad?, con estas características de este superlenguaje. Pero eso. Claro. Otra consulta más, ya terminando mi consulta. Sí, no te preocupes, tranquilo. ¿Cómo tú, por ejemplo, convencerías a tu empresa, no sé, de utilizar Angular sobre utilizar directamente HTML, CSS y jQuery, por ejemplo, con Java y no usar un framework como Angular? Mira, yo creo que al menos a mí las características del framework que me llaman la atención es, por ejemplo, que cuando tú estás trabajando con Angular, vas a trabajar con un framework que es súper ordenado, que tiene una convención, pero que aparte, si te fijaste, está todo súper separado, ¿verdad? Tenemos como los componentes separados, los componentes tienen su template separado. Quizás es un poquito distinto cuando trabajamos con jQuery, ¿verdad? Cuando estamos llamando, ¿verdad?, al DOM, en no sé cuántas partes lo estamos modificando directamente, utilizando solamente HTML, CSS. No es como la varita mágica, ojo, porque yo estoy súper en contra a veces como de la sobreingeniería de las aplicaciones. Si tú necesitas, lógicamente,
levantar un landing page quizás con Angular no es lo más adecuado, pero si necesitas quizás hacer como una interfaz de administrador en donde necesites como mostrar información por roles, ¿verdad? O tener formularios complejos que respondan a ciertos eventos, quizás como Angular, React o Vue sería como una de las alternativas. Ya va a depender mucho como de las características que tiene tu proyecto, ya, pero yo al menos esas serían como las opciones que daría la empresa. Aparte de estar trabajando, ¿verdad?, con frameworks modernos, con características modernas y evitar un poquito este miedo, ¿verdad?, a utilizar tecnologías nuevas que a veces se dan como en la empresa, ¿verdad? Pero esos al menos serían como los argumentos que yo utilizaría. Claro, otra pregunta. Sí, dale, no por ejemplo, yo sé que todo esto de las single page applications está en constante evolución. De hecho, en un comienzo, hace un par de años, el problema era el posicionamiento de lo que era el SEO. Ajá. Y bueno, se fue solucionando. Por ejemplo, en este caso, Angular creó su propia solución, que es el Angular Universal, creo que se lo Claro. Sí, y sí, también hay librerías. ¿Tú crees que siguen habiendo desafíos, problemas con este tipo de tecnología single page applications? Sí, lo van a seguir habiendo, pero cada vez menos, ¿verdad? Finalmente esos problemas nacieron porque los robots, los crawlers, ¿verdad? De Google y todas estas empresas, les era muy complejo parsear JavaScript, ¿verdad?, en las aplicaciones. Cuando nosotros tenemos aplicaciones single page application, tenemos un HTML, ¿verdad?, con un gran archivo de JavaScript, con un bundle, ¿verdad? Y la información que se va agregando a este HTML es como en forma dinámica, ¿verdad?, en tiempo de ejecución. Entonces, eso les dificulta mucho a los robots, ¿verdad?, de búsqueda para poder indexar bien la información y quizás tener como un SEO en ese sentido un poquito más optimizado. Hoy en día hay soluciones, ¿verdad? Pues como tú bien mencionabas, Angular Universal, que es un proyecto también de Angular que me permite renderear la página desde el lado del servidor utilizando como ciertas convenciones. Hay dificultades, pero cada vez son menos. Por ejemplo, cuando nació recién Angular Universal, yo encontré que era súper complejo y hoy en día, por ejemplo, tú tienes como los generadores que te permiten con un simple comando en ngadd Angular Universal tener configurado el server-side rendering de tu aplicación en Angular. Con un puro comando te genera todo el andamiaje, ¿verdad?, de los archivos y tú vas ahí modificando las características como bien de a poco. Claro, correcto. Bueno, agradecerte, Nicolás, por tu participación, por resolver las dudas que la verdad muchas veces acá en Arica cuesta resolverlas. No hay a quien preguntarle, es poca, por lo que tengo entendido, la gente que trabaja con Angular y está al tanto de las tecnologías. Bueno, a ver, ¿van a hacer una pregunta más? Sí, dale. Hola Nicolás, ¿hablas con Edgardo? Hola, Edgardo. Hola, Nicolás, mira, sabes que tengo un problema al generar un deploy de Angular. ¿Ya? Mira, yo lo he generado en Windows para que me Ajá. genere el disk y no tiene problema, me lo genera sin problemas. Ya Ujú. lo genero en Mac también, pero cuando yo lo clono, bueno, lo tenemos en un repositorio de Git, Ujú. ya en la plataforma CentOS, en el sistema operativo. Sí. Yo clono el proyecto y hago el deploy con el -prod. Ujú. Me da un error, no me genera el disk. ¿Y cuál es ese error? Tampoco me da el error, ese es el error como el que puedo rescatar de exceso en tiempo de espera. Ah, y es como un servidor que quizás estará como protegido por reglas de firewall o algo así. Es un VPS, una máquina virtual. ¿Y es una máquina virtual como de tu empresa o Sí, como cloud? de la empresa. Ah, ya. Yo me tiraría quizás por ahí, porque, por ejemplo, yo que estoy en la clínica, me he encontrado a veces con hartos problemas respecto como a estos problemas de comunicación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú llegas a clonar tu proyecto en Angular, pero ese servidor, ¿verdad?, no tiene acceso a Internet para poder descargar las dependencias, te va a tirar un error, ¿verdad? Entonces,
yo revisaría bien como la comunicación con el servidor para poder verlo. Y aparte, darte un consejo, ¿Ya? porque ahora como me dijiste CentOS, me llamó la atención, porque me imagino que no es como tu máquina de desarrollo, sino más bien es como el servidor como de producción o certificación o de algún ambiente. En el hosting. Entonces, claro, en un hosting. Entonces, no es buena práctica hacer el build directamente en producción. La buena práctica ahí sería hacer el build en otro lado, ya no sé, con algún proceso quizás como integración continua, qué sé yo, para poder el artefacto, ¿verdad?, que genera esto, que es el dist, que tiene el index, los archivos JS, tu imagen, ¿verdad?, eso recién subirlo al servidor. Si no tienes cómo implementar eso, que lógicamente a veces se entiende, lo que haría yo sería como revisar como las reglas de comunicación del VPS. Si, por ejemplo, tiene acceso al registry de NPM, ¿verdad? Para poder descargar todas las dependencias, ¿ya? De todos modos, igual ahí te lo cuento a ti, te lo cuento lógicamente al resto de los asistentes, si llegan a tener problemas, ¿verdad? Así como con Angular y con estos problemas que quizás son un poquito más como borde, únanse al Slack, pongan sus preguntas y conversémoslo, iterémoslo. Yo creo que entre todos ahí podemos llegar a una solución. Y como decía Cristian, ¿verdad?, que a veces quizás es como más difícil encontrar como ayuda como en regiones, pucha, tratemos de apoyarnos como con las plataformas como de comunicación disponibles como Slack u otro grupo. Angular Chile está en Facebook, está en Twitter, hay Slack, entonces hay como quizás formas de poder ayudar. Así que te dejo invitado lógicamente al Slack y a revisar también eso que podría estar pasando. Claro. Ya, gracias, Nicolás. Sí, no, de nada. Vale, Nicolás, ya en este momento estamos cerrando ya. Las personas que hicieron las dudas, agradecerte por última vez el tiempo de haber estado con nosotros y de haber compartido este momento, esta charla. Gracias, Nico, por haberte dado el espacio. No, de nada, y gracias a ustedes por invitarme, feliz de haber participado, lógicamente. Cuando tengan otra instancia, invítenme, generamos otra charlita, ¿verdad? Y ahí podemos conversar. Les mando un abrazo grande de Santiago y nada, pues cuenten conmigo para otra instancia. Chicos, fuerte el aplauso, Nicolás. Nos despedimos, que estés súper bien. Nos vemos, Nico. Nos vemos, que estén bien. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao, gracias.